Bueno, pues esta mañana se publicó esa entrevista que le realizó ayer la periodista Edith Febles a Antonio Espaillat. Él repitió algunas cosas que ya había dicho antes, como por ejemplo que si él hubiera estado en República Dominicana, él habría estado ahí porque él siempre iba, ese tipo de cosas que ya había comentado previamente en el video que había grabado, pero dio algunos detalles de cómo se enteró de la tragedia, que lo llamó su hermana bajo los escombros después de que se desplomó el techo y que se fue enterando de las cosas cuando llegó al país, que pudo venir rápidamente a la República Dominicana. Pero yo creo que todo el mundo lo que estaba esperando escuchar eran las circunstancias previas a este derrumbe del techo del jet set, porque no creo que nadie piense que hubo la intención de que esto ocurriera, pero sí que evidentemente hay que investigar si hubo negligencia, si se pudo prevenir, y por ahí vienen los principales comentarios que se han estado haciendo en el día de hoy. Decía Antonio Espaillat en esa entrevista que a él nunca un ingeniero ni nadie le dijo que ese techo tenía problemas. Creo que tenemos el cortecito por ahí, confírmenme las chicas. No, No, ese no, Diana. Sí, cuando ella le preguntó que si alguna vez habían subido al techo, habían chequeado el techo debido a las múltiples filtraciones, a ver si había algún problema de filtración mayor o daño estructural de algún tipo. Vamos a ver ese pedacito. nadie nunca examinó el techo. No, Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua. nunca. ¿Qué dices con relación a eso, Diana? Bueno, la verdad es que un edificio que ellos adquirieron hace más de 30 años, la verdad que nunca se revisara el techo, sobre todo cuando él también en partes de la entrevista dice que había problemas de filtración provocadas por los aires acondicionados que estaban en el techo, que se habían hecho trabajos de impermeabilización, dice él en algún momento, pues la verdad que nunca se hubiera revisado ese techo, esa estructura es algo de lo que ahora tiene que encargarse el Ministerio Público de averiguar, porque por suerte sobrevivieron muchos de los empleados del Jet Set. Él dijo en esa entrevista, si mal no recuerdo, 23 empleados había allí, de los cuales murieron 6. O sea que la mayor parte sobrevivió y esas personas son clave para que el Ministerio Público los entreviste a ellos y a todas las personas que hicieron trabajos de cualquier índole en esa estructura, ya fuera de los plafones del yeso, como él señalaba, ya fuera de remodelación, como él dijo que se hicieron remodelaciones en 2 ocasiones, que se llegaron a contratar empresas. Todas esas empresas tienen que ser contactadas por el Ministerio Público y las personas que trabajaron directamente ahí interrogadas, así como también los empleados para determinar si efectivamente esto no se pudo prevenir. Él dice que hace 30 años, cuando ellos adquirieron el inmueble, que era anteriormente un cine, eso fue hace 30 años, lo pusieron en funcionamiento precisamente en el 93 o 95, creo que dijo 95, o sea, hace ya 30 años. No hicieron una remodelación mayor, eso lo sabemos, pero luego ella en un momento ya le pregunta, pero le pusieron cargas y él dijo que no. Sin embargo, luego dijo que a partir de ese momento le pusieron las 6 unidades de aire acondicionado, que él no sabía cuánto pesaban esas unidades, pero que esas unidades llevaban 30 años ahí. Aclaró algo que ya aquí habían dicho el ingeniero el día mismo de la tragedia, que los plafones se podían caer o se estaban cayendo por la filtración de los aires de los... la parte que va debajo. Compresor. No, el compresor va encima, abajo ya se me olvidó el nombre. Eso se condensa, los tubos se condensan porque es agua fría o agua caliente, depende. Entonces se condensa y provoca filtraciones. Todos los que tenemos aire acondicionado sabemos que cae agua y ustedes podían ver que en donde se habían quitado los plafones había como una bolsa de plástico que ellos habían tratado de poner para proteger los plafones, pero un problema de tantos años con los plafones que no fue el problema principal, hay que decirlo. Un problema de tantos años tenían que haberlo resuelto de otra manera. Pero hay otra cosa que él dice cuando ella le hace una pregunta sobre si esto se podía prevenir. Y por eso yo lo quiero ligar a lo anterior, al corte anterior que pusimos. Vamos a escucharlo.
La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. La pregunta clave para muchos es... Ahí hay un tema con relación a la negligencia, la inobservancia de la que hablaba el abogado Carlos Salcedo aquí en Esta Noche, María Cela, el lunes pasado. Sí se podía evitar, señor Espaillat, se pudo haber evitado, obvio, no fue un terremoto, ya lo hemos dicho 1000 veces, usted mismo lo sabe. El decir que no se podía evitar, o que si se hubiera podido evitar, él hubiera hecho todo lo posible, es verdad que él asistía y es verdad que él no pensaba que eso podía pasar, pero tampoco hubo observancia, tampoco hubo ese nivel de responsabilidad. Él nunca subió al techo. Nadie supuestamente había subido al techo, como ustedes escucharon decir, solamente para poner el impermeabilizante y por supuesto revisar los aires acondicionados cuando había algún problema con alguno. Pero el impermeabilizante se puso el último hace un mes. O sea, hace 2 semanas antes de la tragedia. Y los impermeabilizantes no necesariamente equivalen a un fino, es otra cosa. Sin embargo, ahí hay una cantidad de fino de 60 centímetros que él dice que eso tenía que haber estado ahí porque ellos nunca echaron un fino. Y los ingenieros lo que están diciendo es que el mayor peso lo provocaba la cantidad de fino, claro, sumado a una serie de otros aditamentos que había encima, que esos compresores, esos chillers, sí pesan muchísimo, además de los tinacos, etcétera. Ahí estamos viendo, eso no es impermeabilizante, esos son... Y eso es parte, María Cela, de la evaluación que tienen que hacer el equipo técnico que terminará haciendo el informe. Pero hay otro tipo de indagatoria que le toca al Ministerio Público. Y, por ejemplo, Edith Febles le preguntó a él sobre esas informaciones que circulan, videos que los ha visto todo el mundo ya, de una persona que decía que un ingeniero le había dicho que había que hacer una reparación y que por 4 millones de pesos no se hizo. Eso el Ministerio Público lo puede investigar. Para el Ministerio Público no es difícil contactar a la persona que sale en ese video y que hizo ese video y que lo subió a las redes sociales y tratar de localizar a ese ingeniero que esa persona señala en esa afirmación. El Ministerio Público puede y debe investigar eso también. Y tú sabes el propósito de los finos, es nivelar el techo, es decir, tratar de colocar el techo de forma que dirija las aguas hacia los desagües, porque obviamente, como él dice, ese edificio estaba con muchos problemas de filtración cuando ellos lo compraron. Entonces, con todos esos finos que tenía ya cuando ellos lo compraron hace 30 años, tenía todos esos problemas de filtración y lo único que hacían era ponerle los impermeabilizantes, que son de goma, finitos, unas mallas, eso incluso sus mismos empleados se lo ponían, es lo que él dijo, al final, porque no era necesario llevar una empresa para hacerlo. Alguien tiene que saber si se han puesto finos ahí. Ahora, si él dice que nunca se han puesto, si no es así, ahí hay un problema. El estudio técnico lo va a tener que revelar y va a decir las fechas también, más o menos el tiempo que tienen esos finos, y se sabrá la verdad. Eso, Hay una realidad, y cuando pasan tragedias de una magnitud como esta, y en cualquier muerte, en cualquier duelo, siempre el familiar busca a quien responsabilizar, porque necesita un responsable para dar respuesta a lo que pasó, de una manera u otra. Y entiendo que la gente esperaba, cuando escuchara la entrevista, tener más respuesta, pero obviamente esas respuestas se van a obtener cuando el Ministerio Público haga su investigación y cuando tengan este estudio técnico. Ahí tendremos las respuestas de qué pasó y cómo pasó. 3 meses va a tardar, dijeron. Eso dijeron, que por lo menos 3 meses. Ojalá que tarde menos, porque es mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es importante?
que en busca de esa respuesta, yo creo que tenemos que, independientemente de lo que se dictamine a nivel judicial, hay que hacer un mea culpa y reconocer un problema grave que tenemos desde el Estado. Digo Estado, no gobierno. No me estoy refiriendo al gobierno de turno, sino al Estado en general con todos los gobiernos que han pasado. Porque desde el momento que ese cine se convirtió en una discoteca, que se tuvieron que hacer los permisos de lugar con, me imagino, los códigos en ese momento, el uso de tierra y lo que tenía que hacerse, aunque fueran pocos ajustes, tenía que hacerse un estudio para determinar cómo podía adaptarse esa infraestructura a lo nuevo que se iba a poner ahí. Y desde ahí que no exista en ley, en ninguna parte, una manera de supervisar una obra posterior a su construcción, ni de manera pública ni de manera privada, tiene que llamarnos a la atención. Y lamentablemente ahí falló desde el inicio el Estado. Y siguen las responsabilidades hasta la discoteca, sus propietarios y todo lo demás, que determinarán las autoridades cuál es esa responsabilidad. Pero esto no tiene que servir para algo. Sí. Y ojalá que sea para crear esta ley que nos permita revisar las edificaciones, porque no puede ser que estemos así, manga por hombro, usted construye y ya luego no importa lo que pase. Y ya eso lo hablábamos ayer con los proyectos que se están sometiendo, pero Claro. es necesario, porque todo el mundo dice, todo el mundo es víctima y nadie fue. Pero se perdieron 200. No, y si es así, Nairobi, si es así, que no operó ningún tipo de problema humano, de que se pusiera sobrecarga en el techo, que no operó ningún tipo de influencia externa, entonces la plaza, el portal completa debería estar siendo cerrada en este momento, porque eso se construyó, ese complejo donde está el Jet Set, que está la plaza anexo junto. a donde, donde estaba el Jet Set, porque ya no existe. Todo eso se construyó al mismo tiempo, junto, la misma constructora y todo, hace todos los años del mundo. Sí. Entonces la plaza entera, ahora mismo esa estructura debería estar siendo revisada, los techos de la plaza completa. Bueno, para cerrar este tema, hay algo que yo quería decir con relación a las primeras preguntas. Yo esperaba que él respondiera por qué habla ahora. Han pasado 15 días donde solamente se han visto lágrimas, sacrificios, sangre, dolor, esfuerzos. Y cuando la periodista le pregunta qué hizo él cuando llegó, vamos a escuchar lo que él respondió. Cuando llegué, fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo, me dieron la información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Y me quedé ahí y desde ahí fue que hablé y dio el mensaje que usted di dirigió. el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Vamos a ver, ahí es donde yo tengo, porque yo entiendo que él está afectado, obvio, está afligido, está afectado, ha perdido amigos, familia, casi familia, como decía él, de mucha gente que siempre va. No esperaba que pasara esto, pero ¿cuál sería la reacción suya o de cualquiera de nosotros ante una circunstancia como esa? El negocio mío y de mi familia, al que va tanta gente querida durante tantos años, 30 años, se desploma y mata a 232 personas, o mata a mucha gente y hiere a mucha otra. Y usted Con está sus fuera. empleados dentro. Usted está afuera, exacto. Usted llegó a las 3:30 de la tarde del día en que todos estábamos con el alma sobrecogida, porque habíamos enterado en la mañana de lo que había pasado en la madrugada. Era para hacer lo que él dijo que había pensado hacer cuando viajaba. Yo lo que quiero es llegar ahí, estar ahí y poder ayudar en lo que yo pueda. Era para hacer eso. Entonces, este tipo de estrategias que se manejan, ese autoproteccionismo, hacer ese video y mandárselo a todos sus empleados para que lo pongan en sus redes y en sus medios y en sus emisoras, nada de eso era lo que la gente esperaba
de una persona responsable. Era que él se apersonara, no se preocupara por su seguridad, que era lo que menos importaba en ese momento. Ahí no había ningunos ánimos caldeados. Y que nadie tenía ánimos caldeados. Ahí estaba todo el mundo en shock, sufriendo, esperando que sacaran a sus familiares, trabajando duramente para rescatar a sus familiares. Era el momento de que él estuviera ahí, dijera, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y meterse en la zona cero y él mismo empezar a trabajar, él y su gente, para indicarle a todos los que estaban ahí que nadie conocía ese local como él y su gente, qué podían hacer, qué no se podía tocar, qué se podía seguir demoliendo, y levantar con sus propias manos lo que hizo mucha gente para tratar de rescatar a los que estaban ahí y no dormir durante 3 días como hizo toda esa gente. ¿Por qué yo guardarme en mi casa, rodearme de seguridad, no mostrarme a nadie durante 15 días, conseguir un equipo muy bueno de manejo de crisis que hizo muy mal trabajo, con todo el respeto, no sé quiénes son, pero hicieron muy mal trabajo porque lo único que generaron fue que durante estos 15 días se dijera, ¿dónde está Antonio Espaillat? ¿Por qué el responsable no da la cara? Es el gobierno que lo está asumiendo, todos los gastos, es todo el pueblo que está tratando de ayudar. ¿Y dónde está el dueño de este negocio, que tanto le ha dolido este negocio y lo que ha ocurrido? Él tenía que haber ido allí y luego evitar que sus empleados empezaran a lavarle la cara, a proteger su imagen, a decir lo bueno que él es, etcétera. Y sobre todo que se pusieran a conjeturar y a elaborar teorías de conspiración, sugiriendo que eso pudo haber sido un atentado contra Antonio Espaillat. Lo único que buscan con eso es restarle responsabilidad al responsable de la seguridad de ese espacio. Eso tampoco estaba bien. Yo no sé quiénes estaban manejando todo esto, pero hicieron muy mal trabajo. Y él, en vez de estar pensando en él, tenía que haber pensado en los hijos, en los padres, en los hermanos, en los primos, de sus amigos, de sus conocidos y de sus clientes. Y haber estado allí y haberse ofrecido y pagar todo, porque él tiene dinero para todo eso y más. Las clínicas, todo, decir qué hago, cómo ayudo, verlo sufrir, verlo ayudar, como estaba todo el mundo, no protegido y protegiendo su imagen. Eso es lo que yo creo que debemos aprender, porque mucha gente siempre se lleva de lo que dicen y no de lo que siente. Si él se hubiera llevado de lo que él sentía, otra historia hubiera sido. A día de hoy ya tiene una mejor imagen, porque en el día de hoy se mostró muy humano, muy afligido, aunque un poco actuado, porque todo eso se recomienda, cómo tú te debes presentar, cómo debes hablar, y las opiniones han variado, ya mucha gente dice el pobre, y es verdad, el pobre, pero ¿qué pasó durante estos 15 días? ¿Por qué todavía tú no has hecho lo que has debido haber hecho, Antonio Espaillat? Ojalá. Mira, por otro lado, María C., la Superintendencia de la Seguridad Social en el día de hoy dio un dato importante, y es que los familiares de las personas que fallecieron, que esas personas eran los titulares de los seguros de salud, se van a quedar sin cobertura, porque cuando alguien muere, los dependientes a los 60 días les vence el seguro que tenían de ese afiliado principal, Sí, de y que ya cotizar. ellos han identificado que más de 400 personas van a perder su seguro de salud porque el que era el principal, el titular de la póliza, murió Exacto. en esa tragedia, y que entonces están trabajando para que esas personas no pierdan la cobertura. Muchos son niños, Sí, niños que quedaron Mira, huérfanos. huérfanos quedaron Diana, Y, 139 más o y menos. en ese sentido, bueno, el Estado lo está resolviendo, eso, el y yo chapulín. entiendo que está bien que lo resuelva el Sí, Estado, porque todo el mundo sabe que un proceso judicial puede tardar años en la sí, sí. República Ese es el Dominicana, problema.
y no es justo que esos niños, que esos familiares se queden sin cobertura de salud hasta que se resuelva este tema en los Sí, tribunales. la Ese es el propuesta es una problema. resolución para extenderlo a 6 meses en Ajá. primera instancia y Sí. ya se va a reunir entre mañana y los próximos días para poder tomar la decisión ya de manera definitiva, pero hay esa propuesta. Hay Qué más de bueno. 100 niños huérfanos, señores. 43 perdieron a su madre, 56 perdieron a su padre y 19 perdieron a su padre y a su madre. Identificados hasta ayer, van a trabajar con 89 familias el gobierno para ayudarlos psicológicamente, económicamente, el bono de los 30,000 pesos, en fin, todo lo que el gobierno, que está bien, como dices tú, pero eso era un negocio privado. Entonces, hay una responsabilidad civil por parte de los propietarios que tienen que responder, porque esto es dinero del bolsillo del pueblo. A eso me refiero. El Estado, muy bien, que intervenga en lo mejor que pueda, pero la mayor responsabilidad económica lo tiene quien puede. Señores, si son 53 emisoras de radio, tiene bienes por todas partes, fuera de este país también. Es una persona que puede responder y que puede ayudar a todo el mundo y que debe. Ese es el deber moral. Con eso él pagaría. No se puede devolver la vida de nadie, pero con eso se haría justicia. Vámonos a una pausa. Y cuando regresemos tenemos muchos temas muy bonitos y algunos de importancia como el de la salud en el tema del Parkinson. Cuando regresemos, ya volvemos.